Biden presagia la caída de Kiev en manos extranjeras. La Casa Blanca ya alistó un plan en el caso de que la capital ucraniana pase a ser controlada por las fuerzas de la potencia euroasiática, y sea necesario evacuar las autoridades para intentar salvar al gobierno de Volodymyr Zelensky. El diario conservador The Washington Post dio a conocer el plan de la administración Biden que contempla la instalación de lo que quede del gobierno ucraniano en Polonia, en un intento para mantener el control de algunas regiones del país que se mantengan en resistencia y tener una representación del país en el exterior. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Se revela el plan de Biden. Volodymyr Zelensky no logró su cometido: que sus aliados occidentales, encabezados por Washington, combatieran en territorio ucraniano con su propio ejército contra el gigante euroasiático. Pero se ha abierto una ventana para salvar al gobierno de Kiev. Y es que, ante la posible toma de Kiev, la administración de Joe Biden se prepara para trasladar al presidente ucraniano a la vecina Polonia y establecer un gobierno en exilio bajo la dirección de las actuales autoridades pro-occidentales de Ucrania. La información fue revelada por el diario The Washington Post en su edición del sábado 5 de marzo. Según el rotativo estadounidense, los aliados de Ucrania están barajando varias opciones para que los países occidentales continúen apoyando la resistencia ucraniana. Estamos haciendo planes de contingencia para cada posibilidad, incluido un escenario en el que el presidente Volodymyr Zelensky establezca un gobierno en el exilio en Polonia, confirmó al diario conservador un funcionario de la administración Biden, cuya identidad se mantuvo en el anonimato. Según la fuente consultada por The Washington Post, Zelensky sería la figura fundamental para la reunificación de la población ucraniana que se mantenga en resistencia en los territorios ocupados. Además, fungirá como ente articulador de las operaciones de insurgencia. Lo cierto es que la posible toma de Kiev y la salida de Zelensky de Ucrania ha impulsado al Departamento de Estado, el Pentágono y otras agencias de inteligencia estadounidenses a plantear distintos escenarios para mantener el control de algunas regiones ucranianas. Ahora bien, los aliados europeos, al igual que los estadounidenses, también comenzaron a prepararse para apoyar al gobierno de Kiev, en el supuesto escenario de que las tropas de la potencia euroasiática tomen por completo el territorio ucraniano. En el informe publicado el 5 de marzo, The Washington Post reveló que los socios europeos planean utilizar la última resolución de las Naciones Unidas sobre el conflicto en Ucrania para reconocer a la administración de Zelensky como el único gobierno legítimo de ese país. Hace apenas unas semanas, del diario The Washington Post aseguró, citando fuentes gubernamentales, que el Pentágono estaba preparado para sacar al presidente ucraniano de Kiev, en medio de la operación militar que inició el pasado 24 de febrero. Según las fuentes consultadas, la salida de Zelensky aseguraría la continuidad del gobierno de Kiev, debido a que su posible captura por parte de las fuerzas extranjeras podría conducir a que el mandatario se viera obligado a realizar ciertas concesiones. Sin embargo, el propio Zelensky ha salido a desmentir las informaciones difundidas en varios medios occidentales que reportaban su salida de Kiev, asegurando que se encuentra en la capital ucraniana para defender la independencia del país. En este sentido, el asesor de Zelensky, Mikhailo Podolyak, declaró al The Washington Post que el gobierno ucraniano está preparado para defender a Kiev.
El funcionario negó que exista un plan de contingencia en caso de que las fuerzas extranjeras tomen la capital. Debemos ganar la guerra, no hay otras opciones, dijo el asesor de Zelensky tras asegurar que el ejército ucraniano ha montado una defensa inesperadamente feroz contra las tropas del país euroasiático, que se han visto acosadas por problemas logísticos. Por su parte, Volodymyr Ariev, miembro del Parlamento ucraniano por el partido opositor Solidaridad Europea, confirmó que la mayoría de los legisladores permanecen en Kiev y no han preparado ningún plan de evacuación porque no está contemplada la rendición. Aunque Zelensky ha dicho que se mantiene en Kiev para hacer frente a los ataques, el diario The Washington Post aseguró que el mandatario ha sostenido conversaciones con varios funcionarios estadounidenses para coordinar su traslado hacia otro punto. Zelensky estaría considerando trasladarse a un lugar más seguro al oeste de Ucrania, en la ciudad de Lviv. Una tesis que coincide con la denuncia hecha el 4 de marzo por el presidente de la Cámara Baja del Parlamento del país euroasiático, Vyacheslav Volodin. Según Volodin, el presidente ucraniano se trasladó a Lviv y desde allí pasó a Polonia, donde tiene un centro de operaciones. La denuncia de Volodin está soportada en declaraciones de un grupo de parlamentarios ucranianos quienes acusaron a Zelensky de abandonar el país. Ahora bien, aunque el conflicto en Ucrania tiene apenas 2 semanas, Washington da por sentada la caída de Kiev en manos extranjeras, como lo dejó entrever el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, a la salida de la reunión de cancilleres de la OTAN. Blinken señaló que existe una alta posibilidad de que la situación empeore para las fuerzas ucranianas en el terreno de batalla, basado en los métodos aplicados por el ejército extranjero, que, en palabras del secretario de Estado, busca subyugar a Ucrania. Las declaraciones de Blinken fueron poco alentadoras, pues en esa ocasión el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró que su gobierno se mantiene fuera del conflicto armado, que mantienen enfrentados a ambos países eslavos. Blinken, quien estuvo acompañado del secretario general de la Organización del Tratado Atlántico Norte, James Stoltenberg, dio por zanjadas las esperanzas de una intervención militar directa en el conflicto, tras rechazar la petición de Kiev de crear una zona de exclusión aérea. Aunque Washington no ha dejado de proporcionar recursos a Kiev, como los más de $400 millones que la administración estadounidense entregó a Ucrania en 2021, Biden se niega a confrontar militarmente al gigante euroasiático. En su lugar, ha incrementado la ayuda militar a Kiev, que en las últimas semanas ha recibido más de 250 toneladas de armas letales provenientes de Washington, basado en la premisa que su responsabilidad es evitar que la guerra salga de Ucrania, como lo aseguró Blinken. Pero el gobierno de Kiev no ha ocultado su frustración por la negativa de Washington y sus aliados occidentales de cumplir con los compromisos asumidos en el pasado reciente, cuando prometieron defender a Ucrania en el caso de una invasión. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.